¿Se está viendo? Sí, sí, se está viendo y comenzó la grabación. Adelante. Bien. Bueno, chicos, nosotros hemos empezado a ver hace un par de clases sistemas de acondicionamiento. Eh, y hemos puesto el foco en el primer sistema, tal vez uno de los más importantes, los más utilizados, que es el sistema todo aire. El sistema, perdón, Sí, el sistema todo aire es el que, Perdón, Dani, perdón que interrumpa. diga, Chicos, es importante porque veo que varios abandonan, y no solo en esta clase, sino en otras, de que presten atención tanto a la explicación esta, como si pueden ir leyendo también por adelantado, porque si no, en las clases consulta, cuando veamos el tema de los prácticos, no estamos para explicarles todo el sistema. ¿Está bien? Entonces, participen, porque yo veo que varios abandonan y la verdad que de los grupos míos yo los anoto. No lo tomen mal, pero es una forma en que todos nos ayudemos. sí, en este momento hay un 60% de alumnos que están asistiendo a la clase, lo dijimos la vez pasada. Evidentemente, bueno, no sé si es por falta de interés, falta de tiempo, falta de medios, pero evidentemente los va a afectar, más allá que toda esta documentación está cargada en autogestión. Por ahí están haciendo preguntas algunos que vos decís, bueno, este no vio nada, o no estuvo, o no fue, no sé qué pasó. Así que vale el comentario que hizo Pablo en cuanto a avanzar en paralelo a los proyectos grupales con la parte teórica y práctica, porque así es el trabajo, el cuatrimestre no nos da para hacerlo en secuencia, sino que hacerlo en paralelo. Sistema todo aire, ya lo hicimos, lo terminamos, sabemos, vamos a decir, elegir un sistema, no hay que calcular nada, hay que elegirlo en base a los valores que ya vimos en la clase pasada, y una vez que yo elijo un sistema que me va a aportar las kilocalorías, frigorías hora y el caudal de aire con una determinada presión, voy al sistema de conducto, que también ya lo vimos, para poder hacer un diseño y la distribución de aire bajo ciertas pautas que les mostramos la clase anterior. El sistema que sigue ahora, podríamos decir en términos de uso, el segundo en importancia, en términos de aplicación, ese es lo que llamamos sistema todo agua. El sistema todo agua, a diferencia del sistema todo aire, utiliza una unidad terminal que hace las veces de disipación de calor en el ambiente, sea para calefaccionar o sea para enfriar. Nosotros con el sistema todo aire acondicionamos el aire en un local técnico y lo enviamos directamente al local a acondicionar, ya preparado, humectado, deshumectado, enfriado, calentado, filtrado, etcétera, como para lograr el acondicionamiento deseado y las condiciones de diseño interior. En el sistema todo agua estamos preparando, también es un sistema central, tengo un local técnico donde normalmente tengo mínimo una caldera cuando es un sistema de radiadores, o caldera más enfriador de agua cuando es un sistema calor-frío como es un fan coil. Y ese fluido se manda a las unidades terminales que están presentes en el ambiente, ya no hay una reja o un difusor, hay vamos a decir, un aparato de disipación de calor, un radiador, un fan coil, o un equipo de inducción, o un caloventor, bueno, toma distintas formas y características, para que se haga la disipación de calor o la absorción de calor en el caso del fan coil o en la inducción en el local que estoy acondicionando. Ustedes en la mayoría de los trabajos tienen un mix, un equipo de aire en una planta, o un equipo de agua en otra, en general es así, o la misma planta con los dos sistemas. Y justamente lo que están viendo ahí es un sistema todo agua con radiadores. Ustedes ven acá en un rincón la caldera con un sistema de cañerío, ya vamos a hablar de esto, de cañería bitubular. Son un tubo que lleva el agua, el otro que viene de retorno, desde la caldera y hacia la caldera, pasando por los radiadores. Acá hay una montante que acondiciona el piso de arriba.
Bueno, acá hay planta baja y primer piso acondicionado por las unidades terminales, que son radiadores, en general de aluminio, que es lo que se utiliza ya desde hace más de 20 años. Y esta caldera, que la vamos a ver un poquito más en detalle, que tiene la doble función de calentar el agua para uso sanitario. Acá ven las cañerías que salen para una cocina, para un lavadero, para un baño. Y bueno, y después tiene acá un pequeño tanque de expansión y una conexión con el tanque de agua de servicio de la casa. Estos sistemas, en general, hay varios sistemas de distribución de agua, que es lo que ustedes tienen que definir y calcular. Lo único que van a tener que calcular cuando, digamos, avancen con el sistema que tengan de agua, caliente y o fría. Este es un sistema, se llama monotubular. Hay una distribución de una cañería que sale de la caldera. La bomba va siempre aguas abajo de la caldera, o sea que está antes de la caldera. El agua circula, la bomba tiene que estar bajo presión. La caldera, perdón, tiene que estar bajo presión. O sea que la bomba está empujando el agua a través de la caldera y de ahí sale. Acá hay un pequeño tanque de expansión que en las calderas modernas está incorporado en la misma caldera. Y ahí va la distribución con una sola cañería que cede agua al radiador y la capta nuevamente con un dispositivo especial que genera una cierta depresión para favorecer que el agua no se haga un cortocircuito dentro del radiador y el agua circule, entre, disipe calor y vuelva a la cañería para que permita la entrada de nueva agua caliente, eso en forma constante, ¿no? Esto es lo que se llama sistema monotubular. No es el más utilizado porque tiene el inconveniente que los últimos radiadores, como voy tomando agua de radiadores e incorporándolo al conducto principal de agua, a medida que voy avanzando, cada radiador pierde 4 o 5 grados de entrada y salida. Entonces el agua que entra a la cañería va enfriándose y los últimos radiadores van a recibir agua a lo mejor 10, 15 grados más baja que los primeros. La única forma de compensar eso es con mayor superficie radiante, o sea, radiadores más grandes al final del circuito. Pero repito, esto no es el sistema más utilizado. Acá hay una de doble tubería, que puede ser el caso que se le presente también. Bueno, hay una bifurcación, hay una sola bomba, vienen los conductos de retorno, se unen acá, son impulsados por la bomba y ahí se bifurcan una vez que pasan a través de la caldera. Bueno, acá simplemente un esquema, en el caso del circuito monotubular, con un radiador conectado a un solo tubo, un tubo general, y este accesorio que hay acá, que se llama T especial para retorno, es el que genera, por el paso del mismo agua, acá viene el caudal principal de agua y acá deriva el caudal que alimenta solo al radiador, de que va pasando agua para el resto de los radiadores y hay una derivación que viene favorecida por una depresión que genera esta T. Acá hay una reducción de diámetro. Bueno, eso genera que el radiador tenga una aspiración más importante y el agua circule y no quede ahí cortocircuitada dentro del radiador. El sistema bitubular, que es uno de los más utilizados, además del sistema punto a punto, lo vamos a explicar, no lo tengo diagramado, pero vamos a explicar de qué se trata. El bitubular es un sistema donde hay dos cañerías paralelas. Una es alimentación, la que está acá con una línea roja, que sale de la caldera y da toda la vuelta, derivando agua a cada radiador, así hasta el último radiador. Y la cañería de retorno que arranca en el primer radiador, ahí va captando el agua del radiador 1, 2, 3, 4, 5, y esta cañería que al revés de la cañería de alimentación, arranca con un diámetro reducido y se va aumentando porque va captando más caudales de agua hasta llegar a la caldera con el caudal máximo, el mismo caudal que entró, por supuesto con una pérdida de carga térmica,
pero a nivel de caudal es lo mismo que sale, igual caudal que lo que entra. Y acá está la bomba siempre en el circuito de retorno. Si hay alguna pregunta, chicos, interrumpan, por favor. Bueno, esto, volviendo al slide que vimos recién, esto se llama con retorno invertido. El agua corre en las dos cañerías con el mismo sentido, el sentido hacia la caldera paralelamente, el conducto de alimentación y el conducto de retorno de agua. En cambio hay otro que se llama, este es el más utilizado dentro de los bitubulares. Después está el otro que se llama retorno directo, donde el agua sale de la caldera, entra al radiador, sale del radiador, entra al conducto de retorno, que en realidad el conducto de retorno, fíjense que viene en contracorriente al conducto de alimentación. La alimentación va saliendo de la caldera hacia el último radiador y el de retorno viene desde el último radiador en contracorriente, por cañería separada, obviamente, hacia la caldera. Acá estaría la bomba que no está representada en este caso. En general vamos a utilizar el sistema de retorno invertido, en los prácticos, y también hay otro sistema que se llama punto a punto, donde se puede hacer directamente la distribución desde la caldera a un colector de agua, que estaría, esto no es el caso, ¿no? No está diagramado, pero supongamos que lo estoy trazando ahora, salgo de la caldera, voy a un colector de agua, ubicado, vamos a suponer, por acá, en un centro de gravedad de la imagen, un centro geométrico, y desde ahí puedo salir de ese colector, donde tengo posibilidad de captar el agua de salida y el de retorno, de ahí puedo salir hacia el radiador 1, hacia el radiador 2, al 3, posiblemente haya otro colector más abajo, pero distribuyendo aguas con cañerías cortas de alimentación y retorno hacia el colector. El cálculo en ese caso, lo que se hace fundamentalmente es el cálculo de esa cañería de agua que sale de la caldera y va hasta el colector, llevando un determinado caudal. Podemos tener colector 1, colector 2 o un solo colector si la planta es chica. Y desde ahí salimos con caños cortos hacia los radiadores. El cálculo se hace entonces en la cañería de alimentación hasta el colector y la cañería de retorno del colector a la caldera. Bueno, esa es otra vista del sistema, es una vista en perspectiva, no cambia nada respecto a lo que ya vimos. Esta es una instalación, si hay algún caso dentro de lo que ustedes tienen, con una sola caldera estoy alimentando 3 niveles. Estoy alimentando, acá aparece una zona A identificada como sótano, una zona B como planta baja y una zona C como primer piso. La particularidad de este sistema es monotubular. Fíjense que sale la cañería de la caldera, vamos a suponer el circuito C, que es el piso de arriba, el primer piso, pasa a través de una válvula de regulación de circulación y ahí hace la distribución al radiador. Puede ser, este caso, en este esquema es monotubular, pero también puede ser bitubular. Acá está la bomba. La particularidad de esto es que los 3 circuitos yo los puedo manejar en forma independiente. Entonces, no necesito tener las 3 plantas alimentadas con agua caliente todo el tiempo si hay una planta que está desocupada o parcialmente ocupada. ¿Y cómo logro esa sectorización? Bueno, en el momento que la planta, vamos a suponer que el primer piso, zona C, demanda agua, el termostato de ambiente está diciendo que bajó de cierta temperatura, le manda señal a la caldera, se pone en marcha la bomba de ese circuito C, se pone en marcha esta bomba, y esta bomba que está aspirando por esta cañería, llega hasta la válvula C y la abre, al momento de genera una depresión, porque la bomba se puso en marcha, está, vamos a decir, chupando agua de la cañería C, abre la válvula C y deja pasar el agua impulsada por la bomba a través de la caldera siempre hacia el circuito C. Mientras que el circuito B o A o ambos
puede estar detenido, no hay circulación, válvula cerrada, no hay consumo de kilocalorías hora, no hay consumo de calor. Entonces, bueno, eso permite una sectorización con un sistema de agua. Una pregunta, profe. Sí, señor. Diga. En este caso, las calderas, ¿tienen que tener una alimentación continua o se llena hasta que se completa todo el circuito de agua y ya con las bombas se reutiliza la misma agua constantemente, digamos? Sí, el agua se va reutilizando. Lo que pasa es que la caldera está conectado al tanque de servicio por el caso que pueda haber pérdidas de agua. Además hay también una conexión para el agua de servicio, de los baños, de lavadero, esas cosas. Ya vamos a ver un esquema de una caldera abierta donde vas a entender un poco mejor esto acá. ¿Vamos? Bien, gracias. Pero sí, Profe, disculpe. la caldera está siempre conectada al tanque de servicio, ¿no? Sí. Profe, disculpe. Respecto más o menos una consulta parecida, ¿cómo es el tema de la purga de estos sistemas para que no exista aire? Bien la pregunta. Bueno, cada radiador tiene un sistema de purga. Hay una llavecita especial que viene el instalador una vez que instaló los radiadores, las cañerías, los radiadores y la caldera. Normalmente, ¿qué se hace? Bueno, depende el arreglo con el que está haciendo el proyecto o vendiendo la propiedad. Muchas veces se deja la cañería pasada, la caldera instalada y los radiadores no. Viene el cliente a instalar los radiadores. Bueno, son distintas configuraciones que se puede hacer, pero cualquiera sea ella, cuando se instala el radiador, cada radiador tiene un purgador que se abre, le arriman un tarrito, digamos, pone en marcha la caldera, que tiene una bomba dentro de la caldera, incorporada en la misma caldera. Estoy hablando de calderas de cierta capacidad, no hablo de calderas de tipo industrial o calderas de gran capacidad que tienen bombas separadas, porque ya son caudales muy grandes los que manejan. Hablemos de una caldera para alimentar una planta como puede ser, no sé, una planta del edificio ahí de la Facultad de Civil, un edificio civil, o 2 o 3 departamentos, o una planta de un edificio no muy grande, un departamento, solamente un departamento, o una casa. Calderas de hasta 50, 60.000 kilocalorías hora tienen bombas incorporadas. Después de ahí para arriba depende del fabricante si son bombas externas o pueden seguir con hasta cierta capacidad superior con bombas incorporadas. Entonces, el purgado se hace uno por uno los radiadores porque bueno, tiene que evitar que haya burbujas de aire en esa zona. Y una vez que se purgaron todos los radiadores, ya está, se terminó el trabajo. De ahí en más, en teoría no se purga más, salvo que por alguna razón se intervenga un radiador, se saque, se cambie, o alguna válvula que signifique un llenado del circuito nuevamente, ¿no? ¿Responde a tu pregunta eso? Sí, se entiende. Gracias. Bien. Bueno, los radiadores, estos son radiadores nacionales, PEISA, la imagen los muestra. Hay radiadores de distinto origen, hay chinos para variar también, acá se consiguen en Córdoba. Estos radiadores son de distintos tamaños, todos son modulares. Ese modulito que ustedes ven a la izquierda, ese modulito se ensambla uno con otro, como se ven acá, y se arman las baterías de radiadores. Cada módulo tiene una característica determinada. En este caso, PEISA, estos son 3 modelos que están identificados acá con este número. Bueno, tiene una amplia superficie de disipación de calor, porque usted tiene la circulación de agua viene por esta vela vertical, que es vamos a decir, un tanquecito alargado vertical, y todas estas aletas son las que le dan más superficie de disipación, toda esta superficie que tienen acá. Esta es una pieza fundida, una sola pieza, así que la transmisión de calor que sea entre el agua y el material, las aletas, es vamos a decir, muy íntimo en cuanto a la transmisión y posteriormente la disipación, que se hace tanto por radiación como por convección. El radiador disipa de las dos formas, en forma directa por radiación, como superficie caliente, y en forma convectiva, porque el aire que está próximo al radiador se calienta,
circula en contacto con las aletas y se hace una circulación convectiva. Profe, Sí. una pregunta. Mientras más velas tengan los radiadores más cerca del circuito a la salida del agua caliente, más se le baja la temperatura a los últimos. Eso en el caso del que dije al principio del circuito monotubular, que insisto, no es es el menos utilizado. En el circuito bitubular o en el punto a punto, el agua llega a los radiadores prácticamente a la misma temperatura, el primero y el último. Entonces el dimensionamiento, que lo vemos ahora, el dimensionamiento del radiador, que es una pregunta básica, ¿cómo eligen un radiador? ¿Cómo lo dimensionan? No tienen que hacer un diseño de un radiador, tienen que elegir el radiador. Se hace en base, bueno, acá se ve una tabla con dimensiones, peso y otras cosas, pero acá están los 3 modelos. Esto que dice acá, número de elementos, son los módulos. Un módulo del radiador modelo 600, que es el más grande, hay un delta T, que es, como dice acá, en la tabla tengo las kilocalorías hora entregadas, según distintos delta T, entre temperatura media del agua y temperatura ambiente. O sea, el delta T que aparece acá, y eso con esta tabla van a trabajar ustedes, u otra que ustedes consigan, si yo vamos a suponer 60 grados, que está grisado porque es un valor de referencia. 60 grados, ¿qué es 60 grados? Es la diferencia entre la temperatura media de entrada y salida del radiador y la temperatura del ambiente. Ahora vemos un ejemplo numérico en el slide que sigue, pero fíjense, por ejemplo, un elemento del radiador modelo T600 con un delta T agua-aire de 60 grados le aporta 217 kilocalorías por hora. Eso es un elemento, un módulo. Si yo tengo que aportarle al ambiente 1500 kilocalorías por hora, acá tengo el valor 1500, supongamos que respeto este delta T, y bueno, tengo que tener 7 elementos o 7 módulos, un radiador de 7 elementos instalado. Este es el más grande, el mediano y el pequeño. El pequeño tiene una capacidad de 142. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? No, iba a preguntar si ese delta T nosotros lo podemos controlar desde la caldera. Claro. El delta T, fíjense, ejemplo de utilización. Yo tengo una temperatura del agua de entrada radiador 85 grados. O sea, ¿qué significa? La salida de la caldera es 85 grados. Esta es la temperatura que debería estar trabajando, marcando el termostato de la caldera. La caldera tiene un delta T más o menos 1 grado, más o menos 2 grados, y oscila dentro de esos valores para aportar el agua que requiere la instalación. En este caso, el ejemplo dice 85 grados. La caldera pierde, el radiador, según este ejemplo, pierde 10 grados entre entrada y salida. O sea, la entrada al radiador es de 85 grados y la salida del mismo radiador es de 75 grados. No de la caldera, del radiador. Entonces, la temperatura media es la semisuma de ambos, me da 80 grados. Ese valor de 80 grados, a ese valor le tengo que restar la temperatura ambiente deseada, que en el ejemplo pusieron 15 grados. En la mayoría de los casos, los ejemplos que ustedes tienen normalmente oscila entre 18 y 22 grados. Yo por ahí veo ejemplos que le pusieron al ambiente con un radiador, le pusieron, no sé, 25 grados de condición de diseño interior. Y para invierno 25 grados es muy alto. Para verano está bien, 24 o 25 grados, pero invierno no es lo mismo, entonces siempre se trabaja con 2 o 3 grados menos. Pero bueno, volviendo a esto, hay que tener cuidado porque esto es la semisuma de las temperaturas de agua menos la temperatura de condición de diseño interior, le da un valor de temperatura que acá sale de 65 grados. Entonces, con este valor, ustedes van a esta tablita de conversión que está acá abajo, no sé si la alcanzarán a ver, pero la tienen ahí en el slide, lo van a poder ver después más de cerca. Acá tiene 60 grados, y acá hay un cuadro superior que dice delta T
es 1, 2, 3, 4, bueno, hasta 9 grados. O sea que yo puedo llegar desde 61 hasta 69 grados aplicando un factor de corrección. Por ejemplo, el ejemplo me dice 65 grados es el delta T para después elegir la cantidad de módulo de radiador. Entonces busco 60, le sumo los 5 que hay acá y me aparece un factor de corrección 1.11. ¿Y qué hago con ese 1.11? Bueno, vuelvo a la batería, en este caso, el ejemplo dice que son 5 elementos del módulo T600, 5 elementos del módulo T600, 5 elementos me da una capacidad calorífica de 1085. ¿Por qué 5 elementos? Bueno, seguramente en el ejemplo que estamos utilizando, el local requiere 1085, 1050, 1100 kilocalorías por hora. Entonces, a ese 1085, como la temperatura es 65 grados, lo afecto de ese factor de corrección que saqué de la tabla inferior acá, y me da 1204 la capacidad calorífica de 5 elementos de ese radiador T600, que lo elegí con un delta T de 65 grados, le apliqué el factor de corrección, de 60 pasó a 65 y ahí está la historia. Es muy simple lo que tienen que hacer. En el ejemplo que ustedes tienen, en el proyecto grupal, tienen que asumir un delta T entrada-salida de radiador, que ese dato lo pueden conseguir desde el catálogo de radiador o lo asumen ustedes directamente, un salto térmico normal. Le asignan esos 10 grados, menos la temperatura, la semisuma interior, entrada y salida, menos la temperatura interior del ambiente, la condición interior, le da un valor equivalente a este 65 y ahí lo buscan. Lo buscan, vienen acá, ven el factor de corrección y luego van a la tabla esta y ya de antemano ustedes deberían haber elegido qué radiador van a querer, porque si ustedes necesitan 2000, de 2000 para arriba, evidentemente es conveniente entrar con los módulos grandes, o bien pueden poner 2 radiadores con módulos medianos o chicos. Lo importante es que el balance térmico le va a decir a ustedes, el balance de invierno, cuántas kilocalorías hora requiere la demandando el local para acondicionarlo a tal temperatura, humedad no, porque la humedad no controla, y bueno, de ahí van a elegir. Si el ambiente es muy grande, pero con una baja demanda térmica, por ahí conviene poner un par de radiadores. Si a usted le da el cálculo que necesitan 10 módulos de radiador grande, por ejemplo, bueno, pueden poner un radiador de 10 módulos o 2 radiadores de 5 cada uno. Hay un ligero sobrecosto ahí porque tiene algunos accesorios adicionales, pero si el ambiente es grande, por ahí es mejor la disipación de calor. Acuérdense que el radiador es un sistema muy bueno de calefacción, pero es por circulación natural, convectiva, no hay ventiladores para disipar mejor el calor, como tiene un fan coil, por ejemplo. Entonces, la zona de influencia del radiador suele haber valores recomendables de cuántos metros cuadrados acondiciona un radiador de tales características. Profe, una consulta. Diga. Si aplicado el factor de corrección ese, el resultado que nos da se aleja de la necesidad calorífica, digamos, que necesitamos en nuestro ambiente, ¿se puede reducir un elemento de la batería? Digo, principalmente por el tema costo. Sí, por supuesto. Ustedes, los elementos los juegan ustedes. Mire, acá acá porque vivo cerca, acá en el hiperconstrucción del Complejo Libertad hay una casa, se llama, no estoy haciendo propaganda, he ido alguna vez a comprar para alguna instalación, se llama Cálido la casa, ellos venden radiadores y calderas, por ahí un día que salgan a pasear, esa casa creo que en esta época ya está abierta, pueden pedir folleto y demás y pueden mostrarse interesados.
le van a pedir que lleven un planito de dónde va a ser la instalación, bueno, ellos hacen el cálculo térmico rápidamente, obviamente, le envían los metros cuadrados, multiplican por un factor y dice, ustedes necesitan 20.000 kilocalorías por hora, te recomiendo esto, aquello. Pero bueno, por ahí, al que le interese esto, esta es una de las tantas casas, hay casas Peisa también en Córdoba, varias distribuidores Peisa, que venden calderas y radiadores. Entonces, de ahí salen las recomendaciones, pero siempre tienen que, sí, uno juega con la cantidad de módulos para arrimarse lo más posible al valor de balance térmico. Por eso tienen todas las combinaciones posibles, tanto de modelo de radiador como de temperatura de agua. Es un sistema central esto acá. Yo no puedo regular cada radiador independientemente. Yo tengo que hacer un cálculo y una vez que puse la instalación, todos van a trabajar a la misma temperatura. Entonces, ¿qué puedo regular yo en forma central? Puedo regular la temperatura de agua. Porque el caudal, si es una bomba incorporada, ya tengo una bomba, no la puedo cambiar, no la puedo modificar, salvo que la cambie, no puedo mandar más caudal. ¿Con qué regulo yo? Esto es lo mismo que el aire, el sistema de aire. ¿Con qué regulo yo el aporte o sustracción de calor con un sistema todo aire? Con un caudal y una temperatura de aire que estoy mandando al local. ¿Y acá cómo lo hago? Igual, mandan un caudal de agua que se lo da la bomba, con una temperatura que se lo da la caldera. Así que ustedes si por ahí en los días de temperatura intermedia, para que el sistema mismo se va adaptando, porque tiene un termostato de ambiente que le manda la señal a la caldera para que se ponga en marcha o se detenga la bomba, y consecuentemente también el quemador de la caldera. Entonces, el sistema va copiando la curva de demanda de calor, de calefacción que tiene el local. Una regulación central no es habitual, pero se puede hacer sobre la temperatura de la caldera también. Las calderas son muy automatizadas, tienen una central inteligente que maneja todas estas cosas, así que eso lo pueden hacer sin ningún problema. Lo importante es elegir bien el radiador, porque se quedan cortos y no lo logran con la máxima temperatura que le puede aportar una caldera, y ahí ya es tan complicado. Tienen que hacer la elección con una temperatura media máxima, y a partir de ahí juegan para arriba y para abajo, pero tienen que elegir bien. Es como calcular una sección de un conducto e instalar una reja, es lo mismo. Disculpe, profe, una consulta rápida. En el caso de un departamento, por ejemplo, no sé si lo explicó antes, se me está cortando un poco el internet, tengo un poco de problema, pero en el caso de un departamento, si yo, ¿cómo sé si, por ejemplo, tengo 4 módulos, según los cálculos que hago, tengo 4 módulos, ¿puedo dividirlo en 2 y 2 a distintas distancias o directamente uno solo? Tipo repartirlos a los módulos o hacerlo en una sola habitación. No sé si es lo que dije antes. Se pueden repartir en función del tamaño de la planta que ustedes están acondicionando. Si es una planta grande, con una demanda térmica no muy alta, por ahí le da que necesitan 12 módulos, aquí el balance térmico le dio 2000. 2000 voy al radiador grande, y el radiador grande me dice que tengo que poner 10 módulos, acá está, 10 módulos, si trabajan con esta temperatura de 60 grados, esta temperatura elaborada, digamos, de 60 grados, le da los 2170 que ustedes necesitan. 2000 está perfecto. Eligen esto. Ahora, ¿lo pongo en 10 de una sola vez o lo pongo en 2? Ya distribuir menos de 3, 4 módulos puede ser para un baño, que son ambientes pequeños, pero normalmente los radiadores que se instalan tienen de 5 módulos para arriba, normalmente, ¿no? Todo se puede hacer. Obviamente, si yo tengo ya la cañería trazada, instalada, y ahí estoy atado a poner en las bocas que me quedaron disponibles. Claro. Estoy en una etapa de proyecto, yo puedo perfectamente poner radiador en la zona más adecuada. Donde se ponen normalmente los radiadores, siempre se busca la zona fría. Si hay ventanas, bajo una ventana, al costado de una ventana, de una zona vidriada, esa es la zona que hay que calefaccionar más, porque ahí está la zona más fría
por la superficie vidriada que tengo, ¿no? Bueno, y después está la posibilidad arquitectónica que me dé la planta que tenga para instalar. Pero el radiador se ubica, es como ubicar una boca de inyección de aire. El radiador hay que ubicarlo en la zona donde tengo las mayores pérdidas de calor. ¿Cuántos radiadores? Bueno, depende el área que tengo que cubrir y cómo voy a hacer la distribución. Insisto, puedo poner 2, 3, 5, 10 radiadores, son plantas grandes. Eso no tengo limitación en cuanto a la cantidad de radiadores. Perfecto. Bueno, muchas gracias y disculpe por repetirlo. Al contrario, me gusta que participen, lo hace un poco más llevadero esto. Y aparte lo van a entender mejor, creo. Bueno, ya tengo elegido los radiadores. La ubicación física, nuevamente, si me lo permite la arquitectura de la planta, ubicarlo en las zonas frías, de manera de lograr la mejor disipación de calor y contrarrestar las pérdidas de calor que tenga. La caldera la vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a seguir con lo que llamamos unidades terminales. Ahora cambiamos. Podemos dejar el sistema de distribución de agua, pero vamos a cambiar como unidad terminal a lo que se llama fan coil. Algunos de los grupos le hemos sugerido usar fan coil. ¿Qué característica tiene el fan coil? Bueno, primero, ¿qué es un fan coil? Fan significa ventilador, coil es serpentina, en inglés. El fan coil es un aparato que como aspecto parece un calefactor a gas grande. Es un mueble metálico que tiene, si ustedes lo miran de afuera, ¿qué van a ver? Van a ver una grilla de salida de aire como un calefactor. No van a ver lo que hay acá adentro, van a ver un frente, normalmente esto es chapa, todo es chapa, y van a ver un reóstato para controlar la velocidad del ventilador. Dentro el fan coil tiene una serpentina por la que circula agua fría o agua caliente. O sea que el fan coil tiene la posibilidad de enfriar. Por eso, cuando yo tengo que acondicionar para invierno-verano con un sistema de agua, bueno, el sistema más adecuado es el fan coil. El radiador no me sirve, tengo que ir a un fan coil. Invierno-verano. Y tiene un ventilador. Por eso el sistema es convectivo, no es radiante, la radiación es mínima porque la serpentina está encerrada acá adentro. Entonces el ventilador, que normalmente son ventiladores centrífugos, puede ser uno o varios ventiladores que están conectados con uno o varios motores dentro del mismo mueble. Y acá hay un filtro. ¿Por qué? Porque este ventilador aspira desde el ambiente, toma aire del ambiente, lo fuerza a través de la serpentina y lo saca por la rejilla superior. Esta rejilla tiene algunos orientadores que permiten que ese aire acondicionado se difunda mejor, y también tiene la posibilidad de conectarse con el exterior, sea a través de una abertura directa, porque el fan coil normalmente va apoyado sobre un muro, normalmente son muros exteriores, sobre todo si quiero tomar aire exterior. Si no, pueden ser muros interiores, tabique, donde donde tengo que tener un espacio técnico para la cañería. El fan coil necesita una cañería de alimentación y una cañería de retorno. Y una salida del agua, humedad que se condensa, se transforma en agua en una bandeja que normalmente está por acá abajo la serpentina, y ahí sale como los split, que ustedes tienen ahí por ahí en algún local, en su casa o en algún lugar donde estén. El split también condensa esa humedad del ambiente, por eso cuando decimos que van a elegir un radiador para calefacción, les repito permanentemente, no tengan en cuenta la carga latente del balance térmico, déjenla como referencia, nada más, no la sumen a la carga total sensible, que esa sí es la que me interesa porque es la que tengo que aportarle con el equipo. Un radiador no humecta ni deshumecta. En realidad, los sistemas de calefacción, para mantener las condiciones
mejores condiciones de confort deberían aportar agua a través de, bueno, ustedes ya lo vieron en ciclometría, a través de un vaporizador, de un atomizador de agua, se le aporta agua para mantener la humedad relativa, vamos a decir, constante. Y si no, la regulación final, que en la mayoría de los casos es a través del aire que se infiltra, de las personas, de los procesos que haya dentro del ambiente que generen humedad. Entonces, volviendo al fan coil, quita agua. Acá sí tengo que tener en cuenta el calor latente, porque todo equipo de frío procesa el calor latente, ya sea normalmente sustrayendo agua, no aportando, porque yo cuando enfrío el aire es ávido de humedad. El aire que respiramos, el aire que hay en cualquier ambiente, ahí donde están ustedes ahora, es una mezcla de aire seco más vapor de agua. Cuanto más seco es el aire, más humedad capta, es como una esponja, absorbe más cantidad de humedad. Cuando yo lo enfrío en verano, lo enfrío al aire, la capacidad de absorber humedad se reduce. Ustedes lo ven en el abaco ciclométrico. Cuando ustedes enfrían, ¿qué tienen que hacer? Extraer agua. Cuando ustedes calefaccionan, tienen que aportar agua. Bueno, no van a aportar agua en un sistema de radiadores, no van a aportar agua en un sistema de fan coil tampoco, sí van a extraer en la etapa de verano, pero en calefacción el fan coil es como un radiador convectivo, circula agua caliente, paso el aire a través de la serpentina caliente y entra aire caliente al local. Por eso hay que tener cuidado con la carga latente en invierno y en verano para cada uno de los sistemas de acondicionamiento. Es la tablita esa que le hice, la mandé el otro día. ¿Cómo es la instalación completa del fan coil? Bueno, acá tenemos el fan coil en un local, contra un muro. Acá está el aire recirculante. Acá aparece como un conducto de aire exterior. Yo puedo tener un pequeño conducto conectado con el exterior, de donde tomo, si es necesario, aire exterior para renovar, para aportarle, mezclarlo con el aire recirculado y pasarlo a través de la serpentina. ¿Qué tengo en la sala de máquina? Bueno, siendo el fan coil un sistema invierno-verano, tengo la caldera y tengo una máquina de refrigeración o comúnmente llamado enfriador de agua. Entonces, por la misma cañería, en invierno llevo agua caliente y en verano llevo agua fría. Cierro unas válvulas que hay en la cañería, la bomba es la misma, así que mando agua fría o agua caliente desde la sala de máquina hacia los fan coil. Y volviendo al fan coil, la salida del condensado, de la humedad condensada, hay que buscar un lugar donde tirarlo, afuera, o a una cañería de tipo desagüe pluvial o cloacal. Un fan coil es como un split. En un día de verano húmedo, un día muy cálido y húmedo, le puede estar, no sé, generando 7, 8, 10 litros de agua. Así que toda esa agua hay que sacarla afuera. Se pierde, no se puede recuperar, lamentablemente. Bueno, ¿cómo se ajusta? Estos son, no lo voy a leer todo, pero esto es un poco de bibliografía. ¿Cómo se ajusta la cantidad de calor que aporta o calor que extrae el fan coil? Como el radiador, tengo una regulación de caudal desde la central, es una regulación central. Tengo una regulación de temperatura, también central. Recuerden que esto es un sistema central con una unidad terminal, como el radiador. Pero el fan coil me permite regular individualmente cada uno en el local en que se encuentra. Esto también, el fan coil puede poner 1, 2, 3, de acuerdo al tamaño del local y a la pérdida o ganancia de calor que tenga, regulando la velocidad del ventilador. Entonces yo le doy, normalmente tienen 3 de 3 a 5 velocidades. Bueno, regula la velocidad y eso le está dando en el momento, instantáneamente, le estoy dando un margen para arriba y para abajo al aporte de calor o al enfriamiento del local. Entonces, volvemos a eso, tenemos
2 regulaciones posibles centrales desde el local técnico, que es caudal y temperatura del agua, y una regulación individual en el local que estoy acondicionando. Hay otras imágenes como esta. Este es un radiador, un fan coil Carrier. Acá ven una vista, es como una vista interior. Yo tengo los filtros abajo, que es lo único que necesita mantenimiento, un filtro que se extraen hacia el frente y se limpian, por lo menos una vez por año, depende del uso que tenga. Un motor eléctrico, acá dice 3 velocidades, y del eje del motor sale una acción, digamos, sale el eje para los 2 lados, que son 2 ventiladores centrífugos, que hacen pasar el aire, lo aspiran desde abajo del fan coil. El fan coil tiene una luz acá entre la chapa y el piso que permite que entre el aire del local, se filtra, entra en el ventilador centrífugo, entra por el eje del ventilador y son enviados tangencialmente por el ventilador a través de la serpentina fría y sale por la rejilla de disipación de aire, de distribución de aire, con el interruptor conmutador de velocidad. Acá está la bandeja. Acá hay toda una bandeja bajo la serpentina fría y una otra bandeja más baja que capta el agua que viene. Esto está inclinada, esta bandeja grande. El agua que se va condensando cae en la bandeja, viene por acá, cae en esta otra bandeja y de la bandeja esa agua va a parar a algún lado. ¿Cómo lo elijo al fan coil? Bueno, es algo parecido al radiador. Yo acá tengo, el fan coil tiene capacidad en calefacción y capacidad en refrigeración. Y aprovecho para hacer un comentario por preguntas que me han hecho. Cuando van a elegir un sistema todo aire, salgo del sistema de agua, vamos al sistema todo aire, el sistema todo aire lo elijo para invierno y para verano. No lo elijo solo para verano y que resulte lo que sea en invierno o viceversa. Lo tengo que elegir con la potencia de invierno y con la potencia de verano, que lo vimos en la clase pasada en un catálogo. Todos los equipos todo aire normalmente son frío-calor, y lo elijo en base a justamente la demanda de verano y la demanda de invierno. Seguramente en una me va a abastecer bien y la otra va a quedar holgada, no puede quedar corto de ninguna de las dos. Entonces siempre le va a sobrar una. Normalmente, ¿por qué hago la mención al sistema todo aire? Porque en el sistema de fan coil, que se elige de la misma forma, tengo que elegirlo para invierno y para verano, la disipación de calor en invierno es muy superior al enfriamiento en verano. Entonces, normalmente el fan coil, si yo lo elijo con la carga de verano e invierno, seguro que me va a sobrar, pero bueno, no está de más chequearlo. ¿Cómo se elige? Bueno, acá tiene el modelo del fan coil, tiene la cantidad de agua, el caudal de agua, litros por hora, insisto, bueno, esa es la unidad de medida, y acá tiene la temperatura del agua, 65, 80 y 92 grados. Y el último valor que aparece acá arriba es la velocidad del ventilador. Se recomienda elegir el fan coil con la velocidad media para tener posibilidad de regular para abajo y para arriba. Lo elijo con la velocidad media, con la temperatura que vaya a utilizar a partir de la caldera. Y bueno, acá tengo fan coil que van desde el más chico para la misma temperatura de agua, del menor caudal de 3.000 kilocalorías por hora hasta el equipo más grande que da 9.700 kilocalorías por hora. Este fan coil modelo 20 va de 3.030 a 3.240, variando el caudal de agua. Pero nuevamente, la variación del caudal es una variación central, no lo puede hacer cada uno en el ambiente en donde está el fan coil. Lo que yo puedo variar es, nuevamente, la velocidad del ventilador, y eso me permite pasar desde 2.280 a la velocidad mínima a 3.630. O sea que hay unos 400
kilocalorías por hora que puedo variar entre el mínimo y el máximo, bueno, nuevamente a través de la velocidad del ventilador. O sea, ustedes se paran acá en el medio, en la tabla, velocidad media, eligen un caudal, hay que ver el caudal en base al cálculo de cañería que hicieron, el modelo de aparato, la temperatura, y ya está. Y ya tienen elegido el fan coil para invierno. Para verano, fíjense, por ejemplo, el modelo 30 con una temperatura media de 80 grados me da aproximadamente 5.000 kilocalorías por hora. Ahora vamos a verano. El modelo 30 en verano. Acá dice fan coil, capacidad de refrigeración. Bueno, le da la temperatura de entrada de aire, que normalmente es la condición diseño interior, capta aire del interior del local. Si lo mezclo con aire exterior puede aumentar porque el aire exterior viene a mayor temperatura. Acá está el caudal de agua y la temperatura de entrada del agua. Fíjense la temperatura, ¿no? 7 grados y 10 grados. Agua enfriada en un equipo frigorífico que está en el local técnico. Si tomo el modelo 30 para un valor medio, fíjense los valores que la capacidad de enfriamiento que tiene el fan coil. Modelo 30, máximo 1800 frigorías hora. O sea que necesariamente el fan coil lo tengo que elegir con la carga de verano, y en invierno, ¿qué me va a dar? Me da 5.000, el mismo con una temperatura media de 80 grados, el mismo aparato me da más del doble de calefacción respecto a la capacidad de enfriamiento. Por eso normalmente el fan coil se elige con la carga de verano, y el invierno, bueno, a ver cómo lo regulamos porque le va a sobrar capacidad siempre. ¿Alguna pregunta? La cañería de distribución de agua pueden utilizar el mismo sistema de cañería que tienen los radiadores. Le van a cambiar algunos accesorios, pero el sistema de alimentación y retorno es lo mismo. Son dos cañerías, normalmente bitubular, lo que más se usa. También puede ser punto a punto. Pero bueno, ustedes para hacer cálculo, yo les recomiendo sistema bitubular, la mayoría son departamentos y anda bien. Y ahí eligen las unidades que necesiten. Bueno, acá hay dimensiones, una tabla con dimensiones, un aparato bastante voluminoso porque, bueno, tienen varios elementos adentro, ¿no? Incorporado. El tercer sistema, mucho menos utilizado, el fan coil, es un sistema que se llama de inducción. Este sería el tercer tipo de unidad terminal. Vimos radiadores, vimos fan coil, sala local técnico de radiadores, caldera con bomba, elemento mínimo. El local técnico de un fan coil, caldera más enfriador de agua, por supuesto con su correspondiente bomba. Y acá llegamos a un sistema de inducción que no tiene partes móviles como el fan coil, no tiene ventilador. Tiene una serpentina de agua fría o agua caliente, o ambas. El agua circula por la misma serpentina, tanto invierno como verano. Tiene una entrada de aire de la habitación. ¿Y cómo hago para que entre el aire de la habitación si no tiene ventilador? Bueno, hay un conducto de aire primario que viene de una sala de máquina, que es una sala que acondiciona aire, como si yo tuviera un sistema todo aire, estoy enfriando y calentando aire, y envío aire a alta velocidad. ¿Por qué alta velocidad? Porque este aire que pasa por acá pasa a través de una tobera que genera una depresión importante, y al generar una depresión induce la entrada de aire de la habitación, genera una caída de presión en esta zona, entonces hace que, digamos, chupe el aire de la habitación, la hace pasar a través del serpentín. Acá está faltando el filtro, que no está dibujado, y sale por la parte superior, donde ya no puedo regular la velocidad de un ventilador, sino que esto es velocidad fija, solo puedo regular a través del aire primario que viene de una sala de máquinas, no puedo regularlo individualmente.
Este sistema, le vuelvo a decir, yo he visto muy poco instalado, no es muy utilizado. Normalmente el aire primario me está trayendo aire fresco, aire exterior, o un componente importante de aire exterior que es el que me va a dar la renovación del local que puedo necesitar. Este sería, vamos a decir, la única ventaja que tiene el sistema de inducción respecto al fan coil. El fan coil requiere una abertura al exterior o un conducto que vaya siempre al exterior para captar aire de renovación. En cambio, el sistema de inducción, el aire ya viene acondicionado del local, de una sala de máquina, como esta que se ve acá. Se ve que no es nada sencilla la sala de máquina. Acá están las unidades de inducción, acá están los conductos. Es un sistema, en realidad, todo aire de alta velocidad que le lleva aire a las unidades de inducción. Pero el aire lo acondiciona en un equipo de acondicionamiento. Tengo que tener un equipo de frío, un equipo de calor, un ventilador del aire primario, y bueno, esto ustedes ya lo han visto, entrada aire exterior. Acá no tengo retorno de aire del ambiente, normalmente no hay retorno. Yo dije anteriormente que había una mezcla, no hay mezcla, me equivoqué. Esto es todo aire exterior que entra a través del equipo, se lo enfría o se lo calefacciona, y bueno, de ahí pasa directamente a la unidad de inducción. Bueno, acá hay algunas características del equipo en sí, pero acá dice, la unidad de inducción es abastecida de aire primario de alta presión, el cual se descarga dentro de la unidad a través de tobera. El aire inducido es calentado o enfriado según sea la temperatura de agua secundaria. Pues acá circula agua, recuerden que esto viene de un enfriador de agua o una caldera para verano o para invierno, y la mezcla del aire primario y el aire inducido descargada en la habitación. O sea que el aire primario que viene de la sala de máquina, acá se mezcla por la inducción que hace con aire del local, y el aire que sale, acá está el aire de mezcla que viene parte del exterior, aire primario, y parte recirculado del local. ¿Alguna pregunta? Creo que no hemos dado ningún equipo de esto en los trabajos grupales porque no es de uso muy difundido. Profe, ¿los fan coils son usados normalmente? Sí, Fancoil sí. ¿En qué tipo de obra? Y yo le mostré un plano de planta de la caja de ahorro que está ahí en Independencia, ahí Entre Ríos, acá en el centro. Y si ustedes se recuerdan, se los comenté, la parte central de las plantas, son 3 plantas, planta baja y 2 pisos. La parte central está acondicionada por aire, un sistema todo aire con conductos, y la parte periférica, a ver si lo puedo encontrar, si me permiten, la parte periférica está... Respecto a un sistema todo aire, por ejemplo, digo que también cumple la función frío-calor, ¿tiene alguna ventaja el fan coil? El fan coil, te muestro la planta y te contesto sobre el plano. Espera un poquito. Acá está. Le hago un comentario. La central de policía de la Córdoba tiene sistema fan coil, lamentablemente fuera de servicio por motivos que no vienen al caso, pero tiene una central de fan coil frío-calor, una muy buena instalación. Hoy la sacaron de servicio por razones que no vienen al caso, pero originalmente se proyectó y funcionó excelentemente bien el sistema fan coil. Sacaron de servicio porque, bueno, los compresores eran compresores Hitachi japoneses, en donde, bueno, se necesitaban un mantenimiento que no lo pudieron hacer y, bueno, lo sacaron de servicio. Para mí un gran error, pero la central de policía tiene un excelente sistema fan coil. Claro, porque veo que tiene bastantes equipos, tanto sea en la central que en, digamos, los aparatos terminales, entonces debe tener un gran costo, tanto de instalación como de mantenimiento, ¿puede ser?
Sí, el sistema Fancoil tiene más trabajo de mantenimiento porque cada aparato tiene un filtro y el ventilador también no requiere mantenimiento salvo mirar que no tenga, hay mucho polvillo que se mueve del ambiente y puede frenar un eje de un ventilador. Hay que mirarlo por lo menos, hacerle un mantenimiento de primer nivel. Pero el filtro sí hay que limpiarlo y si tiene 20 Fancoil, como están viendo acá, hay que limpiar los 20 Fancoil. Y acá, este es el ejemplo que yo les mostré de anterior. Esta es la planta de la caja de ahorro, ahí en el centro de Córdoba, que está acondicionada la parte central por un sistema todo aire, que tiene un gran local técnico acá en el primer piso, si no me equivoco, lo hemos visitado alguna vez, y he tenido acceso al balance térmico. Ellos renuevan el aire de toda la planta a través de este sistema todo aire. Por eso han hecho la combinación, porque ellos logran una red de conductos más corta, no van hasta las últimas oficinas del fondo, y todos estos Fancoil que logran el acondicionamiento periférico, pues el balance está dividido, todo lo que es acondicionamiento periférico se hace con la carga del Fancoil. El Fancoil no tiene apertura al exterior. Imagínense, además de la dificultad de tener una reja abierta al exterior, con la dificultad que eso trae, es una entidad bancaria también, o sea que, bueno, los temas de seguridad lo hacen más crítico. Entonces el Fancoil, la renovación hay que pensarla bien cuando hacemos una abertura, más vale poner un conducto, si me permite el local, tener un lugar técnico, de pasar un espacio técnico, un conducto, y no romper en cada Fancoil al exterior, porque ahí puede entrar polvo, bicho, agua, qué sé yo, bueno, por más que pongan rejilla. Entonces, ante la pregunta tuya, ¿cuál es mejor? Miren, yo dije al principio, cuando hablamos del sistema, no hay un sistema óptimo, sí podemos decir que hay sistemas que se adaptan más a los distintos tipos de locales. ¿Y cuál es el que más se adapta? Y cuando hablamos de locales de cierta capacidad, de cierto volumen, y el sistema todo aire. En un departamento no van a poner un sistema todo aire, a lo sumo van a poner split, que son unidades individuales. Pero cuando hablamos de un salón que tengo que distribuir aire a todos los rincones, tengo que renovar el aire, tengo que humectarlo, deshumectarlo, filtrarlo, no hay duda que el sistema todo aire es el que más se adapta. Ahora, cuando tengo locales más, por ejemplo, estos son todos locales cerrados, estos periféricos, y algunos de estos también, cerrados, bueno, ahí tengo una unidad terminal y que está acá adentro, regula a gusto y piacere, individualmente. La ventaja que tiene frente a un sistema todo aire, bueno, tiene la posibilidad de regulación individual, más allá de la regulación central del agua también, caudal y temperatura, tiene la posibilidad de regularlo individualmente, y hasta también la posibilidad de pararlo, ¿no? Parar el ventilador y, bueno, queda una ligera corriente convectiva natural moviéndose, cosa que un sistema central no me lo permite. Por eso cada sistema tiene sus pros y sus contras. El sistema central tiene esta gran ventaja que acabamos de comentar, pero la contra que tiene el sistema central es si la gente que está acá abajo, hay uno que tiene frío, el otro que está un poco más lejos, tiene calor, el otro está más o menos, y van a seguir así, porque yo lo único que puedo hacer en un sistema central, que solo tiene regulación central, puedo trabajar con las grillas de aire. Las rejillas tienen en la parte interior hacia el conducto una especie de clapeta como una mariposa que permite regular y el caudal dentro de cierto límite, dejar salir más o menos aire, pero hay que tener cuidado porque el aire que no sale por acá le va a salir de más por acá. Es más o menos como los reguladores de aire de los aviones. Ustedes pueden cerrar el regulador que ustedes tienen que le dan la cara y les molesta, pero al de al lado de la letra le va a ir más cantidad de aire. Eso es lo que pasa con el sistema central. Siempre hay uno que está disconforme. Los sistemas estos que se le llaman centrales mixtos, porque en realidad tienen posibilidad de regulación central e individual, tienen la posibilidad de regulaciones parcialmente individuales. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, vamos a tratar de apurar porque después le damos un tiempo a Edgardo para que presente los conductos. La sala de máquinas ya la vimos. Caldera. De caldera quiero mostrarles esto solo y con esto terminamos porque son las calderas más utilizadas. Después, si quieren ver más información, acá tienen distintos tipos de calderas.
calderas, bueno, todos son, a ustedes les interesa, estas son calderas industriales, clasificación de caldera y demás, a ustedes les interesa realmente las calderas para acondicionamiento de aire, no una caldera industrial, le interesa una caldera que le brinde la capacidad térmica que le demanda a usted el balance térmico, y las calderas en general, las tipo mural, se llaman así, son como un calefón hogareño un poco más grande. En lugar de tener un caño que entre y uno que sale, va a tener 2 caños que entran y 2 que salen. Más el caño de gas, por supuesto, pero hablemos de caños de agua. Yo tengo una cañería de agua que viene el punto E, que es la entrada de agua sanitaria, que pasa a través de un intercambiador de calor, con un depósito que tiene acá adentro, y esa agua yo la caliento, se calienta dentro del depósito y sale hacia el consumo de agua sanitaria. Y por otro lado tengo la entrada de agua que viene, el punto R viene de los radiadores, el retorno de la instalación de radiadores, que pasa por la caldera, esa agua se calienta, acá tienen una válvula de purga de la propia caldera, esa agua caliente va hacia los radiadores, esta es salida hacia los radiadores, o sea que esto se conecta con la línea de alimentación radiadores, y esta se conecta con la línea de retorno al radiador. Pero además saco agua caliente para llenar este pequeño depósito de agua caliente, que en este intercambiador de calor, cuando entra el agua fría de uso sanitario, la caliento justamente a través de esa agua caliente. Hay un serpentín acá adentro, se calienta y pasa el agua fría, sale caliente, y va a consumo sanitario. O sea que tiene un calentamiento directo de la caldera. Ese calentamiento directo es directo para los radiadores. En cambio, el agua de consumo no pasa a través de la caldera en forma directa, sino a través de un depósito que está dentro de la caldera. No lo ven, a este depósito está metido dentro de la... Acá, esta es una vista explotada. Todos estos elementos que ustedes están viendo están metidos dentro de la caldera, todos. Incluido el elemento 7, que es el vaso de expansión. Cuando las calderas son muy grandes, el vaso de expansión es externo, porque tiene una capacidad acorde a la cantidad de litros de agua que hay contenida en toda la instalación, más la expansión del agua. ¿Qué función tiene un vaso de expansión? Cuando el agua se calienta, se expande. Cuando se enfría, se contrae. Y si no tengo un elemento que absorbe esa expansión, en algún lado va a reventar la cañería. Entonces, este elemento que tiene como una membrana acá adentro hace que vaya y venga, una membrana con líquido de un lado y gas de otro, para que esa membrana esté siempre haciendo presión contra el fluido. Así que, le vuelvo a decir, está todo dentro del mueble de la caldera tipo mural, entrada de agua para consumo, pasa por un serpentín, se calienta en este tanquecito de intercambio de calor y sale agua para consumo caliente. Entrada de agua viniendo de radiadores, pasa por el serpentín de la caldera, salida de agua caliente, una parte derivo hacia este tanquecito para calentar el agua de consumo y la parte principal va a la línea de radiadores. Lo último que quiero mostrar, paso rápido, todo esto es caldera. La bomba, acuérdense que para elegir una bomba ustedes tienen 2 parámetros físicos para elegirlo, que son el caudal y lo que llaman habitualmente altura manométrica o presión. Acuérdense cuando elegimos el equipo todo aire, que también en el equipo todo aire el equipo tiene una característica que hay que cumplirla, que es el caudal. Digamos, la demanda del local que ustedes acondicionaron, que hicieron el balance térmico, les dijo, con los cálculos que ustedes hicieron, necesito tal caudal y tengo que vencer tal presión. Bueno, van al equipo y encuentran los valores que vimos la clase pasada. Acá con la bomba pasa lo mismo. Un caudal y una presión que es función de la pérdida de carga que tenga todo el sistema
cañería, radiador y demás elementos. Hay una tabla como esta donde aparece la bomba modelo tal, es de una Marelli, origen italiano. Bueno, y ahí tienen siempre tienen dos datos para elegir una bomba, siempre, caudal y presión. Y ahí están los valores de altura manométrica, la potencia en HP, en caballo de fuerza, de la bomba, el motor de la bomba. Y lo último que quiero mostrarle es esto. Dijimos que el fan coil en el local técnico necesita una caldera y un enfriador de agua. Bien. ¿Qué es el enfriador de agua? Bueno, es un equipo frigorífico cuyo principio de funcionamiento lo vamos a ver la clase que viene. Y yo quería apurar más bien esto que es más necesario al momento de elegir e instalar, que es saber cómo funciona. Hoy no me interesa saber cómo se produce cómo se genera el frío. El calor es muy simple, es un quemador y punto, pero el frío es más complejo, es un sistema de expansión directa, un ciclo frigorífico, que vamos a ver la clase que viene, pero bueno, el enfriador de agua cumple el ciclo frigorífico como lo cumple un bebedero de agua fría, o una heladera, o el equipo de aire acondicionado del auto, o un split, todos los sistemas de enfriamiento, todo lo que son equipos de refrigeración cumple con el ciclo de expansión directa, que también puede funcionar en términos de calefacción como bomba de calor. Lo vamos a ver toda la clase que viene. Este enfriador de agua es el que va en el local técnico junto con la caldera para mandarle agua fría a los fan coil. Acá tienen el gran tamaño de este enfriador tubular. Esto es un evaporador tubular. Adentro circula agua y lo hemos comentado cuando vimos torre de enfriamiento. Y vamos a volver sobre esto en la clase que viene. O sea, acá se cumple la etapa de evaporación del ciclo frigorífico. Este es el compresor, este es el condensador y acá está la válvula de expansión. Son los 4 componentes del ciclo frigorífico. En este caso es agua-agua. En el caso de un split o el equipo del auto es aire-aire. Pero bueno, vamos a volver sobre esto la clase próxima. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Sí, profe. Diga. Después, bueno, tengo entendido que había una visita técnica dentro de la facultad. Cuando se vuelvan a las clases, ¿será posible hacer alguna visita técnica? Y sí, no sé cuándo se volverá a clase, pero sí, el equipo está ahí, es cuestión de... Todos los años hacemos una visita y vemos el equipo del auditorio y vemos el equipo del segundo piso. El equipo del auditorio, yo les mostré fotos, es un rooftop, que les recomiendo en la mayoría de los casos que ustedes tienen necesidad de un equipo más o menos importante para la instalación, porque es un equipo totalmente autónomo, tiene que trabajar en el exterior. No es el único tipo, pero es uno de los más utilizados. Sí, la visita ojalá podamos hacerla, no lo sé, todavía no te puedo decir más que eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? cualquiera sea el equipo, ¿tiene algún grado de contaminación hacia el exterior? Buena pregunta. Normalmente cuando calefaccionamos con gas, bueno, hay una combustión, hay salida de gases quemados, es como cualquier equipo a gas. Muy usado el gas para calefacción. El equipo, justamente hablando de la facultad, el segundo piso tiene un gran quemador a gas y bueno, ahí hay una salida de gases quemados que va a la atmósfera y ahí no hay ningún tratamiento de los gases, salen así como se queman, se van, no hay ningún catalizador, como hay en equipos, como hay en un automóvil o en equipos más modernos. En un equipo frigorífico, lo único que tengo es consumo de energía eléctrica, porque en realidad tengo un gas frigorífico que está circulando por adentro, no hay una contaminación directa. Se supone que al momento de hacer una intervención, el instalador tiene que recuperar el gas es caro, se recupera, algunos lo ventean y lo mandan al aire, y si es gas freón, que todavía se usa, el freón 22, R22,
Ese gas contiene cloro, son lo que se llaman los gases, lo vamos a ver en la clase que viene, clorofluorocarbonado, y el cloro afecta a la capa de ozono, lo habrán escuchado seguramente. Ese sí puede tener un efecto, pero bueno, luego se desarrollaron, sobre todo en los países más desarrollados, donde tienen más problemas de contaminación, han trabajado hace muchos años ya en gases nuevos, como el 410 o el 342, perdón, 234, que son gases que se empezaron a usar, gases frigoríficos, se empezaron a usar en la industria automotriz, donde hay mucha exigencia de contaminación, así como tiene un catalizador de escape en la línea de salida de gases del motor, y también utilizan gases que no contienen cloro, que no son clorofluorocarbonado, y bueno, contienen otros componentes, como hidrógeno, por ejemplo. Ya lo vamos a ver en la clase que viene. Si no hay más preguntas, Edgardo, tomar vos. ¿Me escucha? Sí. Adelante. Nosotros tenemos un salón de usos múltiples que acondicionar y tenemos, usted nos recomendó que implemente un sistema de todo aire. A la hora de hacer psicometría, ¿las cargas que se tienen en cuenta son internas solamente o es interna y externa en el caso de verano? En la psicometría, acordate cuando hicimos el ábaco psicométrico, mostramos las evoluciones en teórico y en práctico. Vos tenías posibilidad de traer aire del exterior y hacer un punto de mezcla, y si no, hacer recirculación. En el salón de usos múltiples, ¿vos estás hablando de que está en el último piso, en el cuarto piso? Sí, sí, el mismo. Bueno, ahí vos tenés una concentración de personas, ustedes hicieron el cálculo de ventilación por persona y le da un caudal de aire que hay que incorporar. ¿Cómo lo van a incorporar? Es aire exterior a través del equipo. El equipo de aire le permite incorporar aire exterior de ventilación por necesidad de personas. Entonces, cuando haga la psicometría, tiene que hacer exactamente como hicimos en el práctico de clase, como muestra el práctico, creo que el 40 de la guía. Hay una mezcla de aire exterior, marca condición de diseño exterior, condición interior, punto de mezcla, y lo hace con los datos que tenés del balance térmico. Ah, claro, bueno, porque justamente en ese trabajo práctico tienen en cuenta el calor sensible y latente interior nomás. No, ese trabajo, ¿qué trabajo? Ah, el trabajo práctico, ¿cuál? ¿De la guía? El 40. Sí, no me acuerdo bien el número. Hay uno que tiene una mezcla de aire, puede ser el 40 y el 39, puede ser. Hay entrada de aire exterior, que es el caso de ustedes. Ustedes, por eso yo insisto que hagan la famosa tabla de resumen de valores de balance, porque a partir de ahí ya no ven más la planilla de balance térmico, van directo a la tabla de resumen, donde tienen la carga local por un lado, la carga de aire exterior por otro, y de ahí arrancan para cálculo de cañerías también, tanto de aire como de agua. Y en el caso de ustedes, haceme un ejemplo y pasámelo, yo lo miro, pero eso, por eso le pedí que hagan la psicometría solamente de ese local. Los otros que están acondicionados con radiadores no requieren psicometría, pero ese sí, porque eso tienen todo un proceso de aire tratado con entrada de aire exterior. Así que el aire exterior lo va a tener que meter a través del equipo, te va a aparecer un punto de mezcla. Es el ejemplo que vimos, ¿eh? Lo ven también en el teórico que vimos de ciclometría. Bueno, gracias, profe. Por nada. Bueno, tomo la posta. Comparto pantalla. Bueno, ¿lo están viendo? Bueno, sí. A ver. Bueno, perfecto. No sé si voy a alcanzar a terminar, son 19:40, tengo que salir a las 20:15 a más tardar. De manera que, bueno, si queda algo pendiente lo terminaremos la clase que viene.
Como para reforzar un poco los conceptos que ha estado dando Daniel mientras él daba las explicaciones, agregué algunas imágenes sobre fan coil. Alguien preguntaba si el fan coil se usa. Bueno, yo le di el ejemplo del tema de la jefatura de policía. La central de Ecogas en la calle Juan B. Justo 4301 tiene sistema split, que es el que estamos mostrando acá en esta imagen. El sistema split, no necesariamente va ubicado sobre una pared. En el caso, por ejemplo, de Ecogas, tiene unos difusores de techo, como el que estamos mostrando en esta imagen, que es de frío-calor. Y bueno, tiene un sistema bastante versátil, donde en el mismo cielo raso está incorporado la unidad esta, que le entrega aire frío o aire caliente según el agua de circulación sea frío o caliente. Acá les muestro un esquema de cómo es el equipo, así algo parecido al sistema de distribución por radiadores, con la diferencia que tiene una convección forzada, es decir, por medio del ventilador centrífugo. Y estos equipos, bueno, pueden ser ubicados en zócalo, en pared, en techo, etc. Una imagen que pueden resumir un poco el entendimiento. Esta es una unidad de fan coil donde tengo acá dos, no sé si ven el cursor, se ve el cursor, ¿verdad? Sí. Bien. Ponelo en modo presentación, Edgardo. Bien, bien, bien. Disculpame una sugerencia, dado que el tiempo es medio escaso, yo te sugeriría lo que ya vimos, pasar más rápido y vamos al cálculo de... Bien, sí, ahí justamente vamos. Esto mostraba acá este cañito de cobre, es donde va la circulación del agua, y estos son los ventiladores. Esta es una muestra donde muestro la cañería de circulación de aire agua fría o agua caliente. Bueno, el ejemplo que vamos a ver está tomado desde la guía de trabajos prácticos, que es el trabajo práctico número 79 de la página 104. Básicamente, el proceso de dimensionado se basa en una fórmula que normalmente no la usamos, directamente aplicamos la tabla de la página 7, de la página 134, la tabla número 7, en donde hacemos un dimensionado muy similar, muy parecido al que usamos para el dimensionamiento de conductos de aire. La diferencia es que, bueno, en este caso son cañerías de distintos materiales: acero, polipropileno, polibutileno, que ya lo vamos a ver, cobre puede ser también, o latón, y lo usamos por medio de la tabla esta, de la tabla número 7. Esta tabla que está ahí en la guía de trabajos prácticos está basado en cañerías de acero, ya lo voy a especificar, es norma IRA 2502, y después le voy a dar las tablas más específicas en relación a los caños de polipropileno, polipropileno con aislación, polibutileno y latón. Pero bueno, quiero aclarar que el trabajo práctico que les vamos a mostrar está basado en caños de acero que hoy prácticamente no se usa. Bueno, debido a que ¿se ve el cursor? Acá creo que no. Ahí voy a poner un puntero para que... No, profe, no se ve el cursor, el modo presentación. ¿Ahora lo ven? ¿Ven el puntero láser o no? Ahora sí, profe. Ahora sí, bueno, estamos preparados, ¿no? Nos vamos acostumbrando a la... bueno, les decía, esta fórmula está en el apunte, pero normalmente no la usamos, vamos directamente a la aplicación de la tabla.
Dado que un sistema fan coil puede utilizarse para refrigeración o para calefacción, vamos a dimensionar las cañerías para un sistema o para otro. ¿Con cuál vamos a trabajar? Bueno, normalmente lo dimensionamos con el sistema que nos condiciona el mayor diámetro, digamos el más exigente. ¿Y cuál es el más exigente? O mejor dicho, el que me va a demandar mayor diámetro. El que me va a demandar mayor diámetro normalmente es el sistema de refrigeración. Me demanda mayor caudal. ¿Cómo lo obtengo ese caudal? Lo obtengo de la siguiente manera. Las calorías que demanda va a estar dado por el caudal dividido 10, en el caso de agua caliente. Y en el caso de agua fría, o sea, en el proceso de refrigeración, ese caudal lo voy a dividir en 5,5. De manera que el caudal va a ser mayor siempre para el proceso de refrigeración. Entonces, cuando yo haga la determinación del caudal, lo voy a dividir por 5,5, porque obviamente si lo divido por 10, el caudal va a ser mayor. Y luego elijo una determinada velocidad de circulación por los conductos. ¿Qué velocidad voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar una velocidad lo más alta posible como para tener la mayor economía posible, pero no tan alta como para provocar ruidos o fenómenos como la cavitación en las cañerías. Debido a las características que tiene el agua caliente, admite menor velocidad. La velocidad admitida para agua caliente va entre 0,4 y 0,8, pero como nosotros lo vamos a dimensionar para agua fría, la velocidad que vamos a utilizar va a estar comprendida entre 1 y 1,7. ¿Podríamos utilizar velocidades mayores? No es recomendable. Velocidades menores, y bueno, lo que va a dar con velocidades menores va a ser mayores diámetros. O sea, está en función de la economía. No sé si ahí quieren hacer alguna pregunta. No. Sí, Edgardo, discúlpame, Sí. porque me hicieron consulta los chicos por el cálculo de conductos de aire y acá se aplica lo mismo. Sí. Cuando vamos a calcular conductos, tenemos que chequear con los valores de balance de invierno y con los valores del balance de verano. En el caso de aire, estoy diciendo, ¿no? Porque hay el caudal es función de un salto térmico, pero también es función de una carga térmica. Yo cuando calculo el caudal de aire, el caudal es igual al calor sensible dividido, una formulita que ya todos conocen, hay un salto térmico. Acá también, en cañería de agua, si bien el denominador es mayor en uno que en otro, hay que tener cuidado con el valor de carga térmica, con el numerador de la ecuación. Entonces lo que hay que hacer, tanto para conducto como para cañería de agua, es hacer un tanteo con uno y con otro, a ver cuál es una simple aplicación de la ecuación, o entrar en la tabla que mencionó Edgardo, y ahí ver qué le está dando en un caso o en otro como diámetro. No se larguen solamente con calcular para invierno o para verano, porque le pueden estar errando, porque la misma cañería va a llevar agua fría y agua caliente. Era esa aclaración que quería hacer. Bien, perfecto. Vamos a presentación. Ahí está el punto. Bueno, con estos valores se obtiene en la figura número 7 la pérdida de carga por metro, que la vamos a mantener constante, es decir, de la misma forma que hicimos con el cálculo de conductos de ventilación. Con eso, con respecto a la presentación, vamos directamente a cómo se realiza el esquema de la instalación. Algo parecido al sistema de distribución que tenemos con los radiadores. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que determinar, bueno, es justamente qué equipo instalar. Por allí se preguntaban, ¿y cuánto
¿Cuántas velas van a poner en un radiador? ¿Qué tamaño va a tener el fan coil? Bueno, en este caso que tenemos en el ejemplo, todos los locales son iguales. Podrían ser locales de distinta demanda térmica, en ese caso de distintos caudales. Acá por una cuestión de simplificación del cálculo lo hicimos todos iguales. Pero podríamos inclusive en un mismo local poner 2 o más unidades de fan coil o de radiadores. En este caso estamos trabajando de fan coil y lo vamos a hacer en función de sistema de refrigeración, con la salvedad que hizo recién Daniel, ¿no? O sea, se trata de una instalación de verano, en donde cada fan coil tiene una necesidad de 4.950 frigorías hora. Recordemos, bueno, rápidamente, la frigoría es igual que la kilocaloría, con la diferencia que en lugar de elevar la temperatura, disminuye la temperatura. Es decir, cómo se define la caloría, como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado 1 kilo de agua. En este caso estamos hablando de elevar, en lugar de elevar, de bajar la temperatura en 1 grado. Eso es la frigoría. En este caso estamos demandando 4.900 frigorías hora, según el balance térmico. Entonces, este es el propio enunciado de la guía. Entonces, calcúlese la instalación siendo la longitud, esta longitud que señalamos acá, de 30 metros. Nosotros tenemos que hacer, dentro de lo posible, una perspectiva isométrica a los efectos de ver la instalación no solamente en planta, sino en planta y en elevación, a los efectos de conocer todo el recorrido, si sube, si baja, si va, si viene, etcétera, logrando de esa manera conocer con exactitud todo el recorrido. Y luego las singularidades, es decir, que el agua que va a circular va a pasar por distintas singularidades, en este caso un enfriador, un fan coil, una válvula exclusa, 2 T de paso recto, 10 codos a 90 grados y todas las otras singularidades que pueden llegar a aparecer. Con eso vamos a determinar las pérdidas de carga que nos va a determinar la contrapresión y con ello la elección de la bomba. Ya vamos a ver eso. Bien. Cada equipo, entonces, nosotros necesitamos una demanda de 4.900 frigorías hora. ¿Qué caudal me representa esa demanda térmica? Bueno, tal cual como lo habíamos presentado anteriormente, es dividido 5,5. Por lo tanto, el caudal resultante va a ser 4.950 frigorías hora dividido 5,5, me va a dar 900 litros minuto, que es el caudal que me va a demandar el fan coil o cada uno de ellos, porque son todos iguales, a los efectos de poder lograr esta extracción de calor. O sea, me va a permitir extraer el calor de cada uno de estos ambientes, atravesando por ello 900 litros minuto. Lo hicimos igual para cada uno de los casos. Entonces, nosotros tenemos el enfriador, que es propiamente una bomba, o sea, es una bomba más. En realidad la bomba está acá, este es un intercambiador calor, un enfriador, circula un caño que a la salida del enfriador lleva el máximo caudal, porque son 900 para cada uno de los fan coil, por 4 son 3.600 litros minuto, y como habíamos planteado la vez pasada, a cada una de las derivaciones que va atendiendo a cada uno de los respectivos fan coil va a ir disminuyendo el caudal hasta abastecer el último fan coil. Esto con respecto a la cañería de distribución. Este sistema es similar al del cálculo de radiadores con un sistema de retorno inverso, en donde tengo la cañería de retorno, donde va tomando los distintos caudales.
aquí tengo el máximo caudal y va tomando los respectivos de cada uno de los fan coil. Como lo había explicado Daniel, la bomba, así como en el sistema de calefacción, en el sistema de fan coil lo mismo, la bomba se instala a la entrada del enfriador, o sea, tomo todos los retornos por absorción de la bomba e impulso sobre el enfriador, de manera que siempre el enfriador o la caldera, en el caso de los radiadores, trabaje siempre con presión positiva. Bueno, entonces, el objetivo de este esquema es justamente lograr diferenciar, indicar cada uno de los tramos a los efectos de poder armar una tablita, lo mismo que hicimos para cálculo de conductos de aire, donde vamos a definir el tramo 1, 2, 2, 1 en números romanos, 2, 3, 3, 2 en números romanos, 4, 5, etc. De manera que vamos definiendo cada uno de los tramos. Lo mismo vamos a hacer con el cálculo de la cañería de retorno. Hecho este esquema, lo volcamos en una tabla, que es esta, donde indicamos tramo 1, 2. En el tramo 1, 2 tenemos la totalidad del calor o frío transportado, en este caso frío, con 19.800 frigorías. Hay un error en la guía, le digo para que lo tengan en cuenta, acá está corregido, en donde acá tenemos el total de frigorías transportadas. Esto es frigoría, no caudal de agua. El caudal de agua lo tenemos en la tercera columna, que son 9 por 4, 36, es decir, 3.600 frigorías. Adoptamos una determinada velocidad, que en este caso vamos a verlo en la tabla, no tomamos 1,2, digamos la máxima velocidad. ¿Por qué tomamos la máxima velocidad? Y para tratar de reducir al máximo el diámetro de la cañería troncal. Y estos dos valores, R, que es la pérdida de carga por unidad de longitud, y el diámetro, lo sacamos de la tabla. Vamos a la tabla. Esta tabla está en la página 134 de la guía de trabajos prácticos, la tabla número 7. ¿Cómo entramos a esta tabla? Bueno, en primer lugar seleccionamos el caudal total. Estoy hablando del troncal, es decir, 3.600, ¿no? 3.600 litros minuto. Con este valor entramos, 3.600 está obviamente entre 3.000 y 4.000. Ubicamos este valor por una interpolación lineal y tiramos una línea horizontal. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta el valor comprendido o lo más próximo a 1,2 metros por segundo. Perdón. A ver, déjenme ver una cosa. Bien, sí, 1,2 metros por segundo, que es la velocidad adoptada. Con esta velocidad bajamos y obtenemos, ¿qué cosa? La pérdida de carga por unidad de longitud, que nos está dando 50 milímetros de columna de agua por cada metro de cañería, que es lo que adoptamos. Pero, ¿esto qué me resulta? Justamente el diámetro, que yo lo que tengo que determinar de la tabla es eso, justamente el diámetro. El diámetro está comprendido entre 1 pulgada y 1,25 pulgadas. Obviamente no voy a tomar 1 pulgada. ¿Por qué no tomo 1 pulgada? Bueno, porque si yo tomo 1 pulgada voy a tener dos problemas. Un aumento de velocidad y una mayor pérdida de carga. Al tomar 1,25 pulgadas, que por otra parte yo tengo que, en definitiva, caer a los diámetros comerciales. Un diámetro comprendido entre 1 pulgada y 1,25 pulgadas no existe en el mercado. Entonces tengo que irme necesariamente al caño de 1,25 pulgadas, resultando en consecuencia justamente una velocidad de 1,2 metros por segundo y una caída de presión que la voy a adoptar como constante de 50 milímetros de columna de agua por metro.
No sé si hasta acá queda claro, porque esto es lo más importante, lo demás se repite todo. De manera que si hay alguna pregunta, me dicen, porque todo lo demás que sigue es todo igual. Profe, una consulta. En el abaco que mostraba recién, no sé si no se ve bien la parte de abajo o está así cortada la imagen, porque no se ve la pérdida de abajo, los datos de lo que iría en el eje X. No tengo, a ver, no tengo forma de levantarlo. A ver, déjame ver si puedo. ¿Pero usted lo puede ver bien o está cortada la imagen? Ese Yo no lo veo bien, pero a ver, déjeme, ahí lo puede ver. Sí, sí, ahora sí. Gracias. O sea, si usted se remite a la guía, lo va a ver. No sé por qué, a ver si lo puedo subir un poquito. Dame un segundito. Si me voy ahora a presentación. ¿Ahora lo ve? Ahora sí, muchas gracias. Bien. Bien. Esta pérdida de carga por unidad de longitud es por unidad de longitud de cañería en forma lineal. Tengamos en cuenta que la cañería no es totalmente lineal, sube, baja, desvía, pasa por válvulas, pasa por el enfriador, pasa por el fan coil, y por cada uno de los elementos que pasa produce una pérdida de carga. A los efectos de poder evaluar la contrapresión, vamos a considerar que el pasar por cada una de esas singularidades es como si recorriera una determinada longitud. El atravesar un codo, el atravesar una T, va a significar una determinada longitud. Eso se denomina longitud equivalente. La pérdida de carga total se obtiene sumando eso, la longitud geométrica más la longitud equivalente. La suma de ambas longitudes es la longitud de cálculo. Esa longitud de cálculo, por la pérdida de carga por unidad de longitud, me va a dar la pérdida de carga o pérdida de presión o contrapresión, si les gusta más, total. Entonces, ese es lo que tiene por objeto cada uno de estos elementos, que después lo vamos a ver en este. Esto, por ejemplo, le está dando las singularidades de cada uno de los accesorios que ustedes van a atravesar. Tengan en cuenta una cuestión que ya les voy a mostrar. Esta tabla que está en la guía está basada en cañería de acero IRAN 2502. ¿Por qué le hago esta aclaración? En primer lugar, porque estas cañerías prácticamente no se usan más. Por las incrustaciones, por la oxidación, por el costo de mano de obra y de material, etc. Ahora yo seguidamente les voy a mostrar las otras cañerías que se están utilizando, que tienen otras ventajas, menor pérdida de carga, menor costo y otras relaciones de diámetros. Simplemente se lo pongo en ejemplo como para ilustrar cómo es el proceso de cálculo. Bueno, entonces para terminar el proceso de cálculo, el tramo 2 al primer fan coil, vamos a tener 4.900 frigorías, 900 litros minuto, y la velocidad, en este caso adoptamos 0,9. ¿Pero por qué adoptamos 0,9? Por una cuestión de adopción de diámetro. Fíjense, 900. Si yo me voy acá a 900, 900 está acá, ¿qué pasa? Si yo tengo la misma pérdida de carga, el caño de 3/4, que es el que en definitiva voy a terminar adoptando, me va a dar una pérdida de carga un poco menor, porque tengo necesariamente que adoptar el diámetro comercial más próximo. No voy a colocar media pulgada, Entonces tengo 900 litros, me daría acá. No tengo un diámetro considerado acá. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad aquí está entre 0,8 y 1 metro por segundo. Adopto justamente 0,9. ¿Ven? Y el caño, ¿cuál es el caño que adopto? Y obviamente el inmediato superior, entre media pulgada y 3/4. Adopto el de 3/4. Lo mismo
en los tramos subsiguientes. Yo acá tengo, por ejemplo, el tramo 3-4, por decir algo. El tramo 3-4, ¿qué caudal tengo el tramo 3-4? Tengo 1800 litros. ¿Por qué? Y bueno, porque yo acá tengo que ya alimenté este fan coil y este otro fan coil. Si cada uno de ellos tiene 900 litros minuto, quiere decir que por este tramo del tramo 3-4 van a pasar 1800 litros minuto. Por lo tanto, me voy ahora al ábaco, 1800, o primero la tabla, 1800, la pérdida de carga mantengo la misma, y veamos qué pasa. 1800, me voy acá, y determino con la misma pérdida de carga qué diámetro. Y está comprendido entre 3/4 y 1 pulgada. ¿Adopto cuál? Y bueno, 1 pulgada. Entonces, el tramo 3/4 adopto 1 pulgada. Y así sucesivamente. De la misma manera hago con la cañería de retorno. Es decir, la cañería de retorno tiene este esquema. Yo lo califico como tramo 6-7, 7-8, 8-9. El tramo 6-7, ¿qué caudal tiene? El tramo 6-7 tiene caudal 900. ¿Y cuál va a ser el más importante, el de mayor diámetro? Y va a ser el tramo 9 enfriador. Entonces, me voy acá, no, esta no, acá 9 caldera o enfriador, que voy a tener, ¿cuánto? 3600 litros hora. Entonces, ¿qué diámetro le corresponde? Y bueno, va a ser el mismo que el que tenía de alimentación, pero vamos a corroborarlo. Perdón. 3600, nos venimos acá, 3600. ¿Qué pasó? Espérense un momentito. 3600, pulgada de cuarto. No, 3600 viene acá. Bueno, esta línea va más arriba, no sé qué ha pasado acá. Discúlpenme, hubo un error ahí. Caudal de agua 3600 está acá. Creo que sin querer cuando moví la imagen para arriba. Ah, sí, cuando le quise, está bien. Gracias por la colaboración. Cuando le quise mostrar la parte de aquí abajo, sí, ya sé lo que ha pasado. Cuando le quise mostrar la parte de aquí abajo, se me movió todo. Esto es así es la cosa. Me parecía que yo lo había revisado esto, yo digo, ¿qué ha pasado? Bueno, está bien. Vamos de nuevo. Acá estamos. 3600, entonces tengo la cañería de pulgada y cuarto, o sea, está comprendida entre 1 pulgada y 1 pulgada y cuarto. De esa manera, ¿qué pasa? Dimensiono la cañería de retorno. Así como dimensiono la troncal, dimensiono cada una de ellas. He ido un poquito rápido, pero bueno, si hay alguna pregunta me dicen. Acá con esto yo estoy, esta tablita les está mostrando las pérdidas de carga, que significa pasar por un codo o por una curva. La diferencia que hay entre un codo y una curva es que la curva tiene un radio más abierto, el codo tiene un radio interno de 0,5 y la curva tiene más o menos un radio de 1,5. Eso hace que la pérdida de carga es menor. Fíjense, por ejemplo, cómo se trabaja con las pérdidas de carga, con las longitudes equivalentes. Si yo vengo con una cañería y me encuentro con, como en este caso, ¿cuántos codos eran? No me acuerdo cuántos tenía acá. Acá está, 10 codos. ¿Qué pasa? 10 codos, 90 grados. Si yo tengo cañería de pulgada y cuarto, quiere decir que el atravesar un codo de pulgada y cuarto significa 1 metro de longitud.
Y si yo atravieso 10, quiere decir que si yo paso a través de 10 codos, me va a significar o me va a provocar el mismo efecto que si yo hubiera recorrido 10 metros de cañadería. Si yo tengo una cañadería de 30 metros y he pasado por 10 codos, el cálculo va a ser de una contrapresión de 40 metros de longitud equivalente o longitud de cálculo por la pérdida de carga por unidad de longitud, que en este caso son 50 milímetros de columna de agua por metro, y me da de esa manera la pérdida de carga. Lo mismo para los filtros y otros elementos que tenemos acá. Profe, una consulta. La elección de codo o curva, por ejemplo, ¿eso tenemos que hacerlo nosotros? Miren, en la generalidad, por una cuestión de practicidad, por una cuestión de mano de obra, utilizan codos. Lo ideal sería utilizar curvas. ¿Por qué se utilizan codos y no curvas? Porque es más fácil instalarlos. Ahora, ocupa menos espacio, es más fácil trabajar con el codo. Pero bueno, eso va a depender mucho de las posibilidades de instalación, de las facilidades que tengo, si yo tengo espacios abiertos o tengo que embutirlos en canaleta, en fin. Hay una serie de cuestiones que hay que analizarlo. Hoy en día, si yo tengo cañadería, por ejemplo, de polibutileno, directamente lo que se hace es curvar la cañadería, y siempre y cuando me lo permite el espacio, ¿no? Porque si el espacio no me lo permite, tendré que instalar codos. Claro, gracias. Acá, por ejemplo, les he resumido de otra, creo que esta imagen es un poquito más clara, donde les muestro cada uno de los distintos tramos que se van calculando, 3.600, los 1.800 y los 900, y va dando siempre la misma pérdida de carga de 50 milímetros de columna de agua. Esto es para cañadería de acero. Lo que se utiliza mucho hoy en día es esta cañadería, que tiene dos opciones, la fusión o el roscado. Estas cañaderías ya vienen preparadas con una multicapa, con un revestimiento exterior de aluminio que evita o por lo menos disminuye, evitarlo no lo evita, disminuye las pérdidas térmicas, y esto es muy importante cuando yo estoy transportando agua para extraer o aportar calor. Y estas cañaderías tienen otras características en cuanto a diámetros y pérdidas de carga, que ya les voy a mostrar las tablas. Otra de las alternativas que, bueno, en nuestro medio realmente es poco utilizado, no sé por qué, pero en gran parte del mundo se utiliza el polibutileno, que es esto, que tiene uniones del tipo Raccord, como estas que ven acá, sin necesidad de roscar ni de fusionar, por medio de estas juntas. Estas también tienen otras tablas, otras pérdidas de carga, como estas, en donde, bueno, acá lo que hay que tener en cuenta, ubicarse en las unidades, que muchas veces pueden llegar a cambiar. Fíjense, acá las pérdidas de carga están en ordenadas. Recién las pérdidas de carga las teníamos en abscisas. El caudal lo teníamos en ordenada, acá el caudal lo tenemos en abscisas. Fíjense, por ejemplo, los valores de pérdida de carga, las velocidades las tengo en líneas oblicuas de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y las dimensiones de las tuberías están en líneas diagonales de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Tengan en cuenta que el caudal es una escala logarítmica, no es una escala de variación lineal, ¿no? Esas son cosas que tienen que tener presente para este tipo de cañadería. Y luego tenemos estas, sí, acá en nuestro país, las cañaderías de latón. Si ustedes lo ven, es cobre, pero en realidad la diferencia entre cobre y latón es muy poca, porque el latón es 95% de cobre, 5% de zinc.
de manera que a la vista es cobre, pero bueno, si por allí le dicen estoy utilizando cañería de latón, es lo mismo, sino que estamos hablando de una diferencia de aleación. Acá en nuestro país, este tipo de cañería es prohibitivo por el costo del material y de la mano de obra, pero otros países como nuestros vecinos, los chilenos, utilizan muy mucho el cobre, claro, ellos tienen altísima producción de cobre y lo ideal que para esta cañería de cobre es utilizar el cobre revestido, o sea, los tubos, como se muestran aquí en la imagen, aquí abajo, son los tubos termoacústicos, es decir, están envainados a los efectos de disminuir las pérdidas térmicas. Estos tubos también tienen otras características, otros ábacos para el dimensionamiento. Bueno, acá me están avisando que ya estoy pasado de tiempo. Este es el dimensionamiento de la cañería de retorno, este es el cálculo de la cañería de retorno, se los comento porque se los voy a subir a la autogestión para que ustedes lo puedan ver. Esto que estoy mostrando acá es justamente las pérdidas de carga localizada por enfriador, por fan coil. Bueno, válvula exclusa hoy en día casi no se usa más, se utilizan válvulas esféricas. Sumamos una longitud equivalente de 14 metros que sumados a la longitud geométrica que son 30 me da 44. Con ello obtengo la contrapresión que son 2,2 metros de columna de agua. Con ello hago la selección de bombas, generalmente las bombas son de este tipo, bombas centrífugas, donde voy a elegir conforme a mi necesidad, caudal y presión. Acá tengo las curvas de rendimiento de estas bombas. Hay una bomba que no se las recomiendo, que es una bomba presurizadora, estas son de las denominadas periféricas que tienen esta curva de rendimiento. Bueno, discúlpeme que le haya pegado una acelerada al último, pero es porque se me escapa el tiempo y bueno, tengo que concluir. Si hay alguna pregunta, ha quedado alguna duda, yo sé que he ido un poquito rápido, discúlpeme, en todo caso respondemos las preguntas que sean necesarias y si no, la clase que viene o por WhatsApp le contestamos lo que sea necesario. ¿Alguna pregunta? Bueno, o se fueron todos o no hay preguntas.